que nos pasa una vez más, anhelando recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre mío, mediante tu palabra, esa verdad que nunca cambia, Padre Santo. Pase lo que pase, nunca cambia. Te damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de Fudágape, el taller del maestro, de los que estamos aquí, de los que están conectados, de los que no pudieron conectarse, de los que vendrán también, Señor, porque tú los vas a colocar aquí como a ti te plazca, Padre mío. Te pedimos por los miembros de cada uno de nuestras familias, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú cuidándonos, que seas tú protegiéndonos, que seas tú restaurándonos, cambiando cada cosa que no debe estar dentro de nosotros, que seas tú el que limpie nuestros corazones con hisopo, Padre mío, y que podamos ser esos servidores que tú quieres que seamos, esos buenos servidores, pero pensando siempre con amor, en el amor que nos tienes y en el amor que debemos de tenernos los unos por los otros. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Me pareció ver a Malita por ahí. Igual me la saludas. Bueno, chévere. Vamos a continuar. ¿Ah? Marita, ¿viste? Marita. Oh, yo entendí Marita. Yo está, uy, mía, está soñando, pero bastante. No, está profetizando. Nuevos nombres. Pasar alma de Villar, muchos más. La Marita dijo. Marita está Marita está estudiando. A ver, yo creo que le entro por aquí. Ok, chévere. Pues vamos a continuar. Estamos viendo los libros del Antiguo Testamento. Una de las cosas que siempre lo decimos es que Jesús está desde el principio, ¿verdad? Está el propósito de Dios que tú y yo aprendamos a ver a Jesús en las Escrituras a través de Génesis hasta Apocalipsis. Y esto sabemos que es un proceso a medida que la palabra se va revelando a través del Espíritu Santo en nosotros. Algo importante es que es una promesa para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes, los seguidores de Jesús, que la palabra va a ser revelada. Dice que el anhelo de Él es que nosotros crezcamos en un mayor entendimiento, inteligencia, y eso solamente viene a través de nosotros escudriñar, leer, familiarizarnos, crear ese hábito de ir a las escrituras, y eso es lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Los miércoles, pasando por cada libro. Sabemos que no podemos tomarnos pues cada libro a profundidad, porque como es palabra viva, palabra de Dios, esto es a través de una revelación progresiva, ¿no? Nunca va a ser suficiente, al contrario, todo lo que el Espíritu Santo en un momento dado impacta tu corazón o el mío, es como ese appetizer, ese adelanto para seguir en una mayor búsqueda. Este libro de Daniel que vamos a ver hoy se conoce también y lo conocen muchos como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por la literatura, por las visiones que Daniel tiene, por la revelación que Dios le da a este profeta, uno de los profetas mayores. Y si nosotros vamos al nombre de Daniel, su significado es Dios es juez o juez de Dios. Es importante que el propósito de este personaje que vamos a ver hoy impacte y nosotros podamos seguir sus pisadas, su ejemplo, porque de eso se trata, ¿no? De ver cómo a través de la historia Dios ha impactado hombres, mujeres que han dejado un legado, y lo mismo pasa en este tiempo. La palabra es viva. Y si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no? Con una mayor razón, que el Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a conocer un poquito acerca de Daniel. Entonces, el autor de este libro se dice que es Daniel, de la tribu de Judá. Fue más o menos escrito en el siglo VI antes de Cristo. Dice la palabra que fue más o menos 8 años antes de que Ezequiel llegara, cuando algo que pasó con el pueblo de Israel, que fueron llevados cautivos por Babilonia. ¿Y por qué fueron cautivos? Si ustedes se recuerdan, todos los profetas que hemos venido viendo los libros de cómo el pueblo de Dios caía en cautiverio. El cautiverio es tipo de esclavitud. Pero ¿por qué caían en cautiverio? Porque había una consecuencia de sus actos, ¿verdad? No porque Dios los metió en esa situación, sino era una consecuencia de lo que ellos se habían apartado de Dios.
Y vemos cómo en medio del cautiverio, eso me impacta de Dios, que en medio de que su pueblo estaba cautivo por Babilonia, él no dejaba de levantar profetas, hombres de Dios, para seguir profetizándole a su pueblo, para seguir llamando la atención de su pueblo para que vengan a un arrepentimiento. O sea que ahí podemos ver una vez más el amor de Dios. No importa la situación, la condición, uno a veces tiene el pensamiento errado, ¿verdad? Que Dios nos deja, que Dios nos abandona, que no nos sentimos dignos para ir a la iglesia, para buscar de Dios, porque no estoy bien delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado? Y hay mucha gente que piensa así. No se acercan a Dios, no buscan a Dios porque no se sienten merecedores. Pero mira, en esto que estamos aprendiendo, en medio del cautiverio, en medio de la esclavitud, Dios seguía levantando sus profetas, Dios seguía levantando ese remanente fiel para llamar y que el corazón del pueblo volviera otra vez al corazón de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no se rinde con ninguno de nosotros. Dime si eso no te enamora más del Padre. Dime si eso no te conquista más tu corazón, que no importa la condición, Él va a llegar a ese nivel donde tú y yo estamos, como Él lo ha hecho con cada uno de nosotros. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, y Él nos rescató. Que hoy nosotros recordemos que tú y yo no hicimos absolutamente nada para que Cristo nos rescatara, ¿o sí? Tú y yo no hicimos absolutamente nada. Él por amor nos rescató ya en la cruz y ahora estamos viviendo por fe. Amén. En la época que este profeta se desarrolló y se movió, como les digo, fue en la época de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien llevó cautivo al pueblo de Dios. Fueron más o menos 73 años, del 607 al 534. Y este libro se dice que está dirigido básicamente a todos esos judíos que estaban exiliados, pero como sabemos y siempre yo lo digo, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla a nosotros en todos los tiempos, en todas las edades. De aquí a 100 años más, si Jesucristo todavía no ha venido por su iglesia, va a seguir ministrando la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es viva, eficaz y transforma los corazones. Amén. ¿Cuál es entre el tema y el propósito clave del libro de Daniel? Algo maravilloso que viene a revelarnos el Espíritu Santo es la soberanía de Dios. En el libro de Daniel, como lo vimos también en Ezequiel, la soberanía de Dios a través de toda la historia del hombre, entre creyentes y también entre paganos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando hablamos de soberanía de Dios, es que Dios está en control de todas las situaciones, de todos los tiempos, de todas las historias, de todas las condiciones, de una manera personal, colectiva, porque Dios es Dios. Entre los temas que nosotros vemos en Daniel, vemos una profecía constante acerca de lo que venían a ser los poderes gentiles mundiales, ¿ok? Una de las cosas que el Espíritu Santo le revela a Daniel es cómo se levantaban diferentes imperios, cada uno peor que el otro, pero finalmente Dios le muestra la victoria del reino de Jesucristo. Y nosotros lo vemos de manera histórica, cuántos imperios terribles se han levantado, pero también han caído, también han terminado. Dios revelado, mira lo que se dice del libro de Daniel, que podemos aprender de un Dios revelado como quien domina el levantamiento y la caída de los reinos de este mundo hasta su destrucción final y estableciendo su propio reino. Qué maravilloso que el Espíritu Santo viene Dios y le habla a Daniel, como les decía, los que llegaron después. Daniel se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo le dio la revelación
de lo que iban a ser los tiempos finales. Le dio la revelación a este profeta de la victoria de Jesucristo, de la victoria del reino de Jesucristo, como fue al profeta de Isaías, que lo conocemos como el profeta mesiánico. Mira el amor del Padre desde cuando viene revelando y revelando a Jesucristo. Y esto es por eso decimos por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿De qué se trata todo este tiempo? Que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros de manera personal, colectiva, ese Dios grande que nos ama, esa soberanía, que nada se le toma por sorpresa a Dios, que ningún cautiverio, ninguna condición que pueda llegar al corazón de una persona, del hombre, de la familia, de la nación, cautiverio, tipo de esclavitud, puede detener los planes de Dios. ¿Sí o no que eso nos da esperanza? Porque ¿cuántos de nosotros, aún en Cristo, seguimos atravesando situaciones? Aún en Cristo vamos a enfrentar luchas, la palabra lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ningún cautiverio, ninguna condición, nada de lo que hoy te quiera robar tu paz va a detener los planes de Dios, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Esa es la soberanía de Dios. Hay victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo nosotros nos podemos mantener en eso? Creciendo en fe. Esto es por fe, por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios, trabajando en la sanidad de nuestro corazón, porque muchas veces la fe no se activa en nosotros o no nos movemos en fe porque hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser tratadas. Yo no sé cuántos de aquí se recuerdan de la parábola de Jesús, ¿verdad? Cuando habló de la semilla y cómo la semilla cae en diferentes terrenos. Y cada uno estamos llamados a esa introspección. ¿Qué tipo de terreno estamos siendo hoy para la palabra de Dios? Muchas veces no vemos el avanzar en Cristo, no vemos las cosas como Dios quiere porque necesitamos profundizar en nuestra condición de corazón. Amén. Vamos a ver algunos versículos claves que nos arrojan esta verdad de ese Dios soberano, de ese Padre soberano, como algo tremendo en el capítulo 1, Daniel capítulo 1, del 1 al 3. Yo coloqué aquí, no sé si lo pueden ver, si no anótenlo. Dice, en el año tercero, para conocer un poquito quién era Daniel, ¿ok? En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Estamos hablando de que el enemigo llegó y cautivó. Y me impacta esta parte, dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. O sea, Dios permitió, ¿ok?, que esta situación llegara. Hay muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida, iglesia, que no vamos a encontrar respuesta. Hay muchas cosas que Dios las está permitiendo, hay muchas cosas que son consecuencia de nuestras acciones, estamos cosechando lo que hemos sembrado, pero yo quiero que vayamos a ver y a visualizar un poco más allá la soberanía de Dios, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. Dice que él permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, porque había un propósito de Dios. Dice, junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de su Dios. Seguimos del 4 al 6. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey ración para cada día de la provincia de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Vamos a visualizar, ¿ok? Daniel está cautivo. Mira cómo
El enemigo en ese momento los manda a llevar, hay características especiales en ellos, dice, búscame hombres que sean de buen parecer, enseñados, sabios, de buen entendimiento, pero ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor? ¿Cuál era el propósito del rey de Babilonia? Que ellos cambiaran de identidad, que ellos cambiaran al Dios al que ellos le servían. Mira que había un periodo de 3 años donde ellos iban a ser enseñados en otra cultura, en otras costumbres, en otras tradiciones. Y estamos hablando de Daniel, los amigos, creyentes, pueblo de Dios, pueblo de Israel que adoraban a Dios y se encontraban en esa situación. Dime si no nos pasa lo mismo a nosotros en este tiempo. Nosotros, la palabra dice, somos real sacerdocio, nación santa. Ahora nuestro corazón clama, busca, quiere más de Dios, pero estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo corrupto. Estamos en un sistema que todo el tiempo nos quiere atraer. ¿Para qué? Para ir igual que el sistema, ¿sí o no? Si yo te pregunto, los que estamos aquí, ¿cuántas cosas tú estás viendo hoy en día en tu diario vivir, en el sistema, en lo que tú haces, en lo que tú te mueves, que tienes que estar parándote firme? ¿Cuántas propuestas para que tú violes tu integridad, para que tú violes el compromiso a Dios, para que tú no sigas los caminos de Dios? Todo el tiempo estamos expuestos a eso. Era lo que estaba pasando con Daniel, sus amigos, en este tiempo de cautividad. Y mira esto, el enemigo sabe. Hoy la palabra dice y nos enseña que cuando tú y yo le pertenecemos a Cristo, Él no tiene parte ni suerte, ¿verdad? Pero Él va a buscar todo el tiempo tirarnos la cascarita, tentarnos. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios, para que nuestra relación se quebrante con Dios. Pero nada de lo que hagamos o dejemos de hacer hará que Dios nos ame menos. Es importante que el amor sea revelado en nuestro corazón, que a Dios no le toma por sorpresa nada, que Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y mira esto, había un propósito de que ellos a los 3 años sus costumbres cambiaran y su visión, su fidelidad fuera otra. ¿Ok? Entonces vemos la soberanía de Dios, la omnipotencia. ¿Alguien puede leer Salmo 135:6 para leer un poquito más acerca de lo que es soberanía de Dios y se revele eso en nuestro corazón? Salmo 135:6. Amén. Dale, Padre. Sí. 135:6, Salmo dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ahí está hablando de soberanía, de gobierno en su creación, en el ser humano, en su redención. Y todo lo que Él quiere hacer es bueno a favor de nosotros. Somos su máxima creación. Somos sus hijos, somos sus redimidos, ahora que nosotros creemos en Él. Amén. Mira, seguimos en el capítulo 1 para aprender cuál fue el secreto del éxito de Daniel en medio de esta opresión en la que él vivía. Ya los habían llamado, los habían apartado, tenían la orden de que los criasen 3 años con otra cultura, con otras costumbres. Ponte a pensar en eso, ¿ok? Y dice el 7 al 8, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Porque una de las cosas que los babilonios y lo que representa al enemigo es querer cambiar tu nombre, querer cambiar tu identidad. Ahora, ¿quiénes somos? Es básico trabajar en nuestra identidad, ¿quiénes somos? Dice, y aquí está el secreto de Daniel para su éxito. Y Daniel propuso en su corazón no
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién tomó la decisión de no contaminarse? ¿Quién tomó la decisión de pararse firme en sus creencias, en su fe, en su Dios, en su adoración? Fue Daniel, ¿verdad? Amén. Tú sabes que era una costumbre de los babilonios, cuando dice la palabra ahí, que él propuso no contaminarse con la comida, porque una costumbre de los babilonios era que cuando ellos estaban en sus festividades y estaban comiendo, ellos tiraban comida, dejaban bebidas, porque eso lo ofrecían en adoración a sus dioses. Acordémonos que todos los pueblos y los enemigos del pueblo de Dios eran pueblos idólatras, eran pueblos politeístas. Y mira lo que eso significaba para Daniel, que dijo, no, él propuso no contaminarse, él se movió porque había revelación en su corazón. Es importante y el clamor que el Espíritu Santo traiga esa convicción en nosotros hoy y lo siga haciendo, que nosotros estamos apartados, que pertenecemos a un nuevo reino, que sí podemos mantenernos puros, que sí podemos ir en pos de la santidad, que sí podemos decirle no a la corriente de este mundo, que sí podemos decirle no al pecado. Había esa convicción en Daniel. ¿Y qué pasó? Dice que vino la gracia de Dios. Pero ¿quién decidió primero, Dios o Daniel? En no contaminarse. Daniel. Y vuelve lo que siempre decimos, ¿no? Él nos pone la pelota en la cancha. Somos tú y yo que diariamente tenemos que tomar la decisión de no contaminarnos con la comida del rey. Amén. Todos los días, desde que abrimos nuestros ojos, tú sabes que el enemigo está como león rugiente, dice la palabra, mirando a quién devorar. Pero nosotros tenemos a quién, al Espíritu Santo. Alguien busque Hebreos 11 del 24 al 26, por favor. Amén. Léelo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Hasta ahí. Mira esto. Así como Moisés, así como Noé, así como David, estamos viendo a Daniel al proponerse no contaminarse con la comida del rey. Y lo dice bien claro ahí, ¿verdad? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, en el caso de Moisés, que gozar de los deleites temporales del pecado. De eso se trata el no querer contaminarnos. Si tú y yo nos contaminamos es porque estamos cayendo en deleites temporales del pecado. Y eso está a la puerta de nuestros corazones todos los días desde que abrimos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque es una realidad espiritual. La lucha entre el bien y el mal. Nosotros estamos al centro. ¿A dónde vamos a inclinar nuestro libre albedrío? Nuestro corazón, ¿a quién se va a inclinar? Y vemos aquí a Daniel que pudo tomar la decisión de corazón, la revelación de corazón, pero eso nos habla de algo importante, que él tenía una comunión única con Dios, porque no hay otra forma
de que tú y yo tengamos esa fuerza espiritual, de que tú y yo tengamos esa determinación si no tenemos esa comunión con el Padre. O sea, por nuestras fuerzas, iglesia, es imposible. Por nuestras fuerzas es imposible agradar a Dios. Somos incapaces en nuestras fuerzas de poder mantenernos puros y decirle no a este mundo y a esta corriente. O sea, necesitamos de esa comunión con nuestro Padre. Es algo vital que tiene que ser en nosotros. Amén. Amén. Mira lo que pasó con estos hombres que tomaron esa decisión. Dice, a estos del 17 al 21, léelo después, te exhorto a que medites. Es un libro tremendo, uno de los libros que más me gusta también, el Antiguo Testamento. En algún momento de mi vida me ministró mucho. Y bueno, estaba recordando pasajes, cosas, anotaciones que tenía de hace muchos años ahí. Y Dios es así, ¿no? Nos recuerda. Mira esto, Daniel 1 del 17 al 21 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Qué espectacular, estaban en cautiverio, había opresión, el enemigo estaba aparentemente ganando, pero Dios les estaba dando éxito. Los había permitido en su soberanía estar en ese momento porque había planes, había propósito para ellos a través de Dios. Mira esto, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Acuérdense que eran 3 años, ¿verdad? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Definitivamente nuestro Padre nos quiere poner en excelencia, ¿verdad? Nuestro Padre nos quiere poner como cabeza y no como cola en medio de un mundo caído, en medio de un mundo corrupto, en medio de un sistema que cada vez está peor. Tú y yo como hijos de Dios hay un plan, hay un propósito. Dios nos quiere llevar en sabiduría, ciencia, inteligencia. Pero ¿dónde obtenemos eso? De rodillas. ¿Dónde obtenemos eso? Humillando nuestro corazón al Padre. ¿Dónde obtenemos eso? Clamando por eso a nuestro Padre. Amén. Romanos 8. Alguien busque Romanos 8 del 18 al 22. Si alguien quiere participar o decir algo, por favor. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Al 22. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Nos fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por su ley, así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mira eso. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemidos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí. Amén. Mira esto, Romanos nos recuerda, ¿no? Cómo la creación misma gime, dice la palabra. Cómo la creación misma está sujeta a corrupción, pero está esperando una manifestación de la gloria de los hijos de Dios. O sea que a medida que tú y yo crecemos en santidad, crecemos en esa decisión de no contaminarnos, de agradar a Dios, estamos haciendo frente a esa corrupción que está en el mundo espiritual, a esa corrupción que quiere matar, destruir generaciones.
Mira el nivel a donde Dios nos está llevando como hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de la gloria de los hijos de Dios. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? Todos los que estamos aquí, que creemos en Jesucristo. Amén. 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 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es fácil, a veces resbalamos, a todos nos pasa, pero gloria a Dios que la palabra de Dios está ahí para levantarnos, consolarnos, fortalecernos. Esto se trata de que tú y yo seamos honestos delante de Dios, ¿verdad? Y podamos aprender a depender cada vez más de Él. Vamos a ver otros versículos que pueden llamar nuestra atención, de Daniel 7, 13, 14, donde Dios le da la revelación, le da la visión acerca del reinado de Jesucristo en los últimos tiempos. Amén, de esa segunda venida. Por eso es que decimos el Apocalipsis del Antiguo Testamento. En Daniel 7, 13, 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Quiero que le pongas atención a esas últimas palabras que te estoy leyendo. El dominio eterno de Jesucristo nunca pasará y su reino no será destruido. Por algo será, ¿verdad? Que la palabra nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Aprender a mantenernos en el reino de Dios. Aprender a mantenernos en esa posición, la pastora siempre dice, ¿no? En la casita. Cuando tú y yo nos salimos de ahí, es ahí donde estamos expuestos a los ataques, somos vulnerables y el enemigo quiere hacer y deshacer. Es mantenernos bajo ese reino, bajo esa verdad. Mira lo que está diciendo, su reino no será destruido. Si tú y yo nos mantenemos en esa verdad, adorando a Dios, buscando servirle, buscando amarlo, que Él sea el centro de nuestra vida, mira el mejor seguro de vida que tenemos. Dice que su reino nunca será destruido. Y sabemos la victoria final, ¿verdad? Sabemos que Jesús venció a Satanás y sus demonios, principados, huestes. Pero a veces se nos olvida a nosotros la victoria que ya obtuvimos en la cruz del Calvario a través de nuestra fe. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Mira lo que Dios le reveló a Daniel y mira lo que está en Apocalipsis 1, 7, 8, cuando Dios le dio esta revelación a Juan. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos la revelación entonces del reinado eterno de Dios, el reinado eterno de Dios a través del reinado de Jesucristo, el Mesías. Vemos cómo el poder secular, el poder del enemigo es limitado versus al poder sobrenatural de Dios. El poder de Satanás, el poder de sus artimañas, el poder de sus ataques es limitado versus al poder sobrenatural de Dios. Podemos entender que lo que estaban ellos viviendo en el cautiverio, representado por Babilonia, la esclavitud, el yugo en el que estaban, era algo momentáneo. ¿Por qué? Porque vemos la victoria final a través de Dios. Amén. O sea que esos momentos difíciles
que en un momento dado nosotros podamos atravesar o estemos como iglesia personal, lo que venga a tu corazón, es como si Dios nos dijera y nos susurrara al oído hoy, esto también va a pasar, esto también lo vas a superar, esto también yo lo he conquistado en la cruz del Calvario por ti, esto también va a pasar. Amén. Amén. Daniel 2, 20, 23. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Para los que de repente no saben, este era un momento donde Nabucodonosor tuvo un sueño y él estaba queriendo saber el significado, nadie se lo pudo revelar, puso un edicto de matar a todos los sabios porque nadie le daba respuesta y viene Dios a través de Daniel a revelarle el sueño que había tenido Nabucodonosor. Mira nuestro Dios que se mete en sueños, te revela, te da a conocer porque Él tiene el poder. Y me impacta cuando al final dice, al Dios de mis padres, te doy gracias. Ese es el secreto del éxito de Daniel. Él sabía quién era su Dios. Él sabía quién le daba gloria, honra, alabanza. Nosotros tenemos que crecer en eso siempre. Toda la gloria es para Él. Todo lo bueno que podamos vivir, tener, hacer, movernos es por Él, para Él, en Él. Porque si tú y yo no salimos de esa verdad, entra ese gusano llamado orgullo, llamado autosuficiencia, llamado prepotencia. Y todos venimos infectados de eso por esa vieja criatura, ¿cierto? Todos heredamos eso. Todos caímos y nos separamos de Dios. Ahora estamos en el punto de conectarnos y mantenernos unidos a Él. Y mira cómo Él le da la gloria a Dios. Y le dice al rey, esto lo sé porque es mi Dios el que me ha revelado. Dios los estaba exaltando en medio del cautiverio, Dios los estaba exaltando en medio de la persecución, Dios los estaba poniendo como cabeza delante de sus enemigos. Pero ¿cómo empezó Daniel? Propuso en no contaminarse con la comida del rey. Yo clamo que el Espíritu Santo te revele a ti, me revele a mí. ¿A qué cosas le tenemos que decir no? ¿A qué ofertas, a qué propuestas, a qué amistades? Que el Espíritu Santo nos revele qué contaminaciones hay dentro de nosotros de repente, porque tenemos que venir a dar cuentas delante de Dios. Eso es lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a permitir ver otro nivel de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Mira Daniel 2:44-45 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levanta, cuando él empieza a dar la explicación del sueño, ¿no? A este rey, le dicen, los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este rey Nabucodonosor estaba ansioso por saber el futuro, qué va a pasar con él, con su reino, y viene Dios, le da un sueño a un pagano, a alguien que no creía en Dios, le da un sueño para que a través de Daniel le dejara saber que había un reino que iba a permanecer por siempre, que es el reino de Jesucristo. Y que él, con todo su reinado, con toda su fuerza, con todo su orgullo en ese momento, iba a ser derribado.
Pero a través de esta intervención de Daniel, este rey pudo reconocer la grandeza del Dios de Daniel. Mira esto. Entonces podemos entender que había propósito que en la soberanía de Dios, Daniel estuviera en ese tiempo, ¿cierto? En ese cautiverio. Porque aún reyes y los que no creían iban a ver actuar al Dios poderoso de Daniel. Dios es quien concede toda sabiduría y poder. La palabra dice, queremos sabiduría, pidámosla a Él. Sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de su corazón. Amén. Amén. Hasta ahí. ¿Alguien quiere participar? Pastoras. ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos a acabar con estos 2 slides. Como les decía, no podemos abarcar absolutamente todo, pues, pero la idea, y es mi deseo, mi oración, que nos quede un poquito más de saber lo que estaba pasando en cada libro, que nos identifiquemos y que podamos recibir, ¿no? Esa revelación de lo que realmente trae cambio para nosotros en este tiempo. Y en pocas palabras, Daniel, entonces vamos a ver del capítulo 1 al 6. El capítulo 1 vemos a través de lo que hizo Daniel de no contaminarse, un ejemplo a seguir de no comprometer su compromiso con Dios. Eso sería la enseñanza para nosotros de ese capítulo 1, aprender a no comprometer nuestro compromiso a Dios. Por eso la palabra dice, no hacer las cosas como para el Señor, no como para el ojo humano, al jefe que nos está viendo, sino para Dios. No comprometer nuestro compromiso con Dios. Eso se trata de no contaminarnos. En el capítulo 2, a través de este sueño que Dios le da la interpretación a Daniel de Nabucodonosor, el sueño que tuvo, vemos el reinado de Dios, cómo Jesús es la cabeza eternamente. Dios le revela a Daniel el reinado que nunca va a perecer, que es el reinado de Jesucristo. En el capítulo 3 vemos la historia de los 3 amigos que fueron lanzados al fuego porque no quisieron arrodillarse ante esta estatua, ante esta imagen, ¿ok? Y vino la persecución porque el enemigo va a perseguir al Hijo de Dios. El enemigo te va a perseguir, me va a perseguir para que no seamos fieles a Dios. Y en este caso vemos que ellos se mantuvieron fieles, no comprometieron su fe en medio de la persecución. Lo puedes ver en el capítulo 3. Mucho que aprender, ¿verdad? En el capítulo 4 vemos otro sueño que tuvo Nabucodonosor y vemos cómo Dios es capaz de terminar de abatir el orgullo, pero Él exalta la humildad. Dios dice, Dios resiste al soberbio, pero levanta al humilde. En medio de este sueño llega un punto donde este rey reconoce la soberanía de Dios y eso es maravilloso, cómo Él puede llegar a todo corazón en cualquier momento. Cuando Dios impacta, no hay corazón ni rodilla que no se doble ante el nombre de Dios. En el capítulo 5 vemos cómo Daniel sigue interpretando por esa sabiduría que Dios le había dado, ese conocimiento en otro sueño, ¿no? Que tuvo Belsasar, que era el sucesor de Nabucodonosor, a la diferencia de su padre, es que no se arrepintió, que no reconoció a Dios, y esa misma noche que Dios le da el sueño a Belsasar, es asesinado, porque no hubo un arrepentimiento, no hubo una intención. El capítulo 6 es ese famoso capítulo de la historia de Daniel en el foso de los leones y cómo él sobrevive ante este ataque, y una vez más podemos ver cómo se exalta. Me gustaría ver esos capítulos, el capítulo 6 del 20 al 23. ¿Alguien lo puede leer? El capítulo 6 del 20 al 23. Amén. A ver, Mabe. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Amén. Y mira los últimos ahí, que eso no, eso es como dice Luis, la cereza, ¿cómo es la cereza, el postre? ¿Cómo es que dices? La cereza del La cereza pastel. del pastel, ¿no? Mira lo que dicen los versículos finales, ¿no? Cuando él dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Quién hace justicia por nosotros? Dios. De nuevo, ¿quién hace justicia por nosotros? Dios. Nuestro Dios. No tenemos que nosotros buscar justicia. No tenemos que buscar venganza, porque nuestro corazón se daña si nosotros buscamos venganza. Mira, dice, y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de aquellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió, esta parte me vuela los fusibles y me enamora más de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Imagínate el rey, ¿ok? Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Yo no sé si a ti, pero a mí me hace gulú gulú, como decimos, me emociona todo esto, porque el mismo rey Darío, a poder decir esto, reconozcan al Dios de Daniel, reconozcan al Dios de María Celia, reconozcan al Dios de Rosita, reconozcan al Dios de Mabel, reconozcan al Dios de cada uno de los que está ahí sentados. Juliana, Brenda, Graciela, Lorena, Hugo, Pastora Liliana, Pastora Luby, Alfonso, Josué, reconozcan al Dios de cada uno de nosotros. Y Jim, manden a adorar a ese Dios porque es único, porque salva, porque liberta. Pero ¿quién tomó el primer paso para que se diera a conocer a Dios? ¿Quién fue el que se propuso no contaminarse? ¿Quién fue el que se propuso a ser fiel? ¿Quién fue el que se propuso mantenerse conectado? Fue Daniel. Como cada uno de nosotros. Hay un pueblo que definitivamente va a ser rescatado, va a fortalecerse a través de nuestra fidelidad, a través de nuestro compromiso. Amén. Amén. Y del capítulo 7 al 12, son 12 capítulos nada más. Si quieres tomar nota, en el capítulo 7 vemos que Daniel sueña con las 4 bestias, que habla también de los imperios que se iban a seguir levantando a través de la historia humana, pero como al final la victoria es del reino de Jesucristo. Amén. Que Dios es el que le da el triunfo a sus hijos. En el capítulo 8 vemos que Daniel sueña con algo que se conoce como el carnero, macho cabrío y el cuerno, y eso habla de los imperios medio, Persia y griego. En el capítulo 9 vemos cómo Daniel intercede por su pueblo y obtiene respuesta de parte de Dios. Y es ahí donde Dios le revela lo que iba a venir a ser la victoria de Jesucristo. Lo que vemos en Apocalipsis,
él lo recibe en revelación, en visión, en ese tiempo. En el capítulo 10 vemos la gloria del Señor a través de otro sueño que tuvo Daniel. En el capítulo 11 hay algo que se dice como conflictos entre Persia y Grecia y hablan de un tipo del anticristo, ¿ok? Yo sé que de repente es algo nuevo, pero nos vamos a ir familiarizando. Y el capítulo 12 se habla del fin de los tiempos, la tribulación, la resurrección, y básicamente es un mensaje de que hay recompensa al llevar a otros por camino de rectitud. Hay recompensa para nosotros. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano, dice la palabra. Nada de lo que tú hagas para llevar a otros a Cristo, para que caminen en esa rectitud de Jesucristo, es en vano. Hay una recompensa de parte de Dios. Amén. Amén. Pues, Amén. creo que corrí. Vamos, no sé si quieren añadir algo, orar, pastoras, Luby, y cerramos, o si quieren añadir algo ahí, o si hay preguntas. ¿Tienes preguntas? ¿Todo bien? Bueno, Padre, vamos a orar, te damos gracias, gracias, Padre bueno, Padre eterno, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Espíritu de Dios, por recordarnos que hay victoria en tu nombre, en tu reino, en tu palabra, Señor. Hoy oramos, Espíritu Santo, para que tú nos des esa fortaleza, ese carácter, Señor, que podamos cada uno de nosotros de manera personal, Señor, arreglar cuentas contigo, Señor, que podamos de manera personal seguir creciendo, Dios, en esa comunión, que aprendamos, Señor, el poder, Dios, de estar juntos, Señor, en comunidad como iglesia. Gracias por hoy hablarnos del poder, Dios, de decirle no al pecado, no a la contaminación, de no avergonzarnos del evangelio, Señor, de saber que estamos en tus manos, de que no hay nada para ti, Señor, que te haya tomado por sorpresa, de que tú tienes el control, Señor, de tu creación, de nuestros tiempos, de nuestras situaciones, Señor, de que tú tienes control de cada momento de tus hijos, Señor. Gracias por recordarnos, Espíritu de Dios, que tú nos quieres exaltar, que tú nos quieres posicionar, que donde quiera que nosotros estemos, Señor, hay propósito divino, Dios. Que tú en tu soberanía has permitido cosas, Señor, en tu soberanía nos encontramos en momentos únicos, Señor, Padre, y ver, Dios, como lo hemos leído hoy, lo hemos escuchado, Dios, que hay un propósito único, Dios, que tu nombre sea conocido, Dios, que tu nombre sea reconocido, que vidas te reconozcan, se rindan, Señor, y qué privilegio que sea a través de cada uno de nosotros, Señor, de que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que tenemos el privilegio, Dios, de poder testificar, de poder movernos, Señor. Yo hoy clamo, Padre, para que seas tú dando nuevas fuerzas, Señor, a cada uno de tus hijos que estamos aquí presencial por Zoom, Señor. Que seas tú llegando a esas necesidades únicas que cada uno podamos tener, Señor. Que seas tú llevándonos a otro nivel de fe, fortaleza, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. 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 Gracias, pastora. Gracias. Gracias. Thank you.